Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, y te deseo que la pases bien. El hombre con el que estaba comprometida era Marcus Su, el general más joven de la corte imperial. Nos conocíamos desde la infancia, verdaderos novios de la infancia que crecieron juntos. Mientras él estaba en el campo de batalla, ganando honores militares, yo estaba entre bastidores, administrando sus negocios. Hace 6 meses, recibió el decreto del emperador para liderar una expedición. Le habíamos prometido que a su regreso triunfal, nos casaríamos. Ya no haría apariciones públicas y le entregaría todo lo que me quedaba para prepararme. Durante esos 6 meses, incluso bordé mi propio vestido de novia, preparándome para el día de mi boda. Pero el día que regresó, trajo a una mujer embarazada. Y esta mujer no era otra que mi hermana, Clara Liu. En ese preciso instante estaba sentada en el carruaje del general, con una mano sobre el vientre y todo su cuerpo recostado tímidamente en el pecho de Marcus. Y Marcus Su, sujetándola por detrás, me miró desde su pedestal y me dijo una sola frase. Mis disculpas. Cualquiera con ojos pudo ver lo que pasó. Mis padres, de pie a un lado, parecían tan culpables que ni siquiera podían mirarme a los ojos. Por fin lo entendí. Clara, que había sido ruidosa y revoltosa desde pequeña, ¿cómo pudo decidir de repente ir al convento Nube Blanca para cultivarse en silencio durante medio año? Resultó que estaba siguiendo el deseo de su corazón, buscar el amor. Y el hombre al que perseguía era su futuro cuñado. La expresión de mis padres dejaba claro que lo sabían todo. Los dos habían conspirado para engañarme. Porque se acostaron con su hijita, la protegieron mientras ella conspiraba y seducía a mi prometido. Me negué a que me dejaran de lado así. Levanté la cabeza, mirándolo fijamente a los ojos fríos, y hablé. Fuiste tú quien vino a la puerta de mi familia a proponerme matrimonio. Fuiste tú quien me tomó la mano y me prometió que nunca me serías infiel en esta vida. Quizás la luz del sol era demasiado cegadora. Me pareció ver un destello en sus ojos, una evasión momentánea. De joven, no entendía con quién quería pasar mi vida. Así que ahora lo entiendes. Lo miré fijamente, mi voz casi se elevó hasta casi gritar. ¿Y yo qué? Por tu culpa, he retrasado sin sentido mi vida durante 5 años, negando mi verdadera felicidad. Reprimí la amargura que me subía por la garganta y enderecé la columna, dando un paso al frente. 5 años. Durante 5 años, ¿cuántas cosas he hecho por ti, Marcus Sue? Incluso la armadura que usaste para ganar la victoria. Yo fui quien pagó por ello. ¿Crees que puedes descartarme así como así? No te atreverías. Mi padre, que se había mantenido a un lado como si fuera invisible, finalmente abrió la boca, pero solo para reprenderme. El general acaba de ganar un gran honor militar y es sobrino de la emperatriz Sue. Ahora mismo en esta capital, todo el que lo vea debe mostrarle el máximo respeto. El general ya se ha dignado a venir personalmente a nuestra puerta para anular este compromiso. Ya les está dando la cara. No debes molestarlo sin parar. No le traigas problemas a nuestra familia Liu. Sus palabras cáusticas fueron punzantes. Realmente no podía imaginar que este fuera un padre que supuestamente buscaba justicia para su propia hija. Lo ignoré conteniendo las lágrimas y me volví hacia mi madre. ¿Tú también piensas así? Mi madre simplemente apartó la mirada, negándose a hablar. Al ver su ventaja, mi hermana se abrazó aún más a Marcus y sonrió suavemente. ¿Por qué te humillas así? Hermana mayor, Marcus, sin dejar de mirarme desde arriba, abrió la boca de inmediato con voz fría. Ya le prometí a Clara el puesto de mi esposa formal. No le haré ningún mal. Mañana entraré en palacio para solicitar un decreto imperial para nuestro matrimonio. Rowan Liu, no intentes librar una batalla que no puedes ganar. Soltó esa frase, tiró de las riendas de su caballo y echó a andar. Clara, rodeada de sus doncellas, se acarició el estómago con aire de suficiencia, en una provocación flagrante. Mis padres lo observaron, imperturbables. Al contemplar este espectáculo, me impresionó de repente lo absurdo que era. Allí estaba una multitud de personas elegantemente vestidas que carecían por completo de humanidad. 2 edictos imperiales llegaron el día de la ceremonia de compromiso de Marco y Clara. Con ellos también llegó un decreto verbal de la emperatriz.
Al enterarse de que le había puesto las cosas difíciles a Marcus, envió intencionalmente a un mayordomo de palacio de primer rango para reprenderme delante de todos. Debía enseñarme a cumplir con mis deberes femeninos y advertirme que no codiciara lo ajeno. En ese momento todas las miradas de la ciudad se posaron en mí, llenas de burla, lástima o cruel diversión. Todos sabían que tal como estaban las cosas, ya no podía pensar en casarme con nadie más. Esta dinastía es relativamente abierta, ser abandonada antes del matrimonio no es en sí misma un golpe fatal, mientras no fuera tu culpa, aún podías encontrar otro camino. Pero ser reprendido públicamente por la familia real y claramente despreciado por mis propios padres, además de pasar el resto de mis días en un convento, no me quedaba otra opción. El general viene a la mansión a recibir a tu hermana. Rowan, dijo mi padre con voz fría, sería mejor que te fueras y evitaras este disgusto, en realidad, me estaba echando de mi propia casa. La mirada de mi padre siempre había sido miope. En los últimos años la familia Siu parecía tener éxito, pero entre bastidores, Marcus seguía dependiendo de mi ayuda. Ni él ni Clara lo reconocieron. Ahora que Marcus había alcanzado la fama, mi padre se apresuró a congraciarse. Al verme callar, quizá le remordió la conciencia, porque de repente montó en cólera. «¿No entiendes lo que te digo?», gritó. «¿Cómo pudo nuestra familia Liu producir una criatura maldita como tú? Ya es bastante malo que hayas traído sobre nosotros la reprimenda de la familia real, pero ahora te atreves a protestar, tu propio padre». Mientras hablaba, se abalanzó hacia mí levantando la mano para golpearme. En ese instante una manga adornada con oro e incrustaciones de jade le bloqueó el brazo. Mi padre, enfurecido, espetó: «¿Quién se atreve a interferir en los asuntos familiares de este anciano, joven señor Li?». Pero al reconocer al recién llegado, toda su agresividad se desvaneció, reemplazada por un servilismo servil: «Joven señor Caspian Li. ¿No estabas en Yanjin? ¿Qué te trae a la capital ahora?». La familia Li era un clan antiguo y poderoso, estrechamente vinculado a la familia real durante generaciones. Eran lo suficientemente poderosos como para borrar el cielo con una sola mano, y Caspian Li era el único heredero de la familia Li en esta generación. Desde su nacimiento había sido apreciado como el oro y el jade, gozando de un honor ilimitado. Despreciaba al mundo entero, excepto a mí y quizás a Marcus. Nadie se atrevía a mostrarle a Caspian Li una cara fría, y menos aún alguien tan cobarde como mi padre. Al oír esto, Caspian cerró de golpe su adornado abanico de jade, una fría sonrisa se dibujó en sus labios, sus pálidos ojos dorados brillaron con gélida diversión, con las comisuras ligeramente curvadas hacia arriba. «Lo que este joven señor decide hacer», dijo arrastrando las palabras, «no requiere un informe». Después de hablar, me miró de reojo y volvió a hablar deliberadamente. Casualmente oí que alguien se enfrentaba a una terrible humillación. Me apresuré a venir aquí toda la noche, solo para presenciar el espectáculo. Aunque sus palabras eran burlonas, su mano apartó el brazo de mi padre de mí, y en ese preciso instante, escuché una voz familiar resonar con claridad en mi cabeza. «Te dije hace mucho que Marcus no era un hombre confiable, pero no me escuchaste. Ahora mírate abandonada». Me quedé mirando con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Los labios de Caspian seguían curvados en esa sonrisa burlona, no se habían movido ni un ápice, y aún así, las palabras de su corazón se transmitieron a mi cabeza sin perder una sola sílaba. «Casarme con él. Habrías hecho mejor en casarte con este joven señor. Si mi familia lo hubiera deseado, incluso esa emperatriz inútil del palacio podría ser reemplazada». Pareció darse cuenta de que lo estaba mirando, me miró fijamente y luego apartó la mirada rápidamente. Fue entonces cuando noté que sus orejas, blancas como el jade, estaban ligeramente rojas a la luz del sol. «Cáñamo. ¿Por qué me mira así? Si se hubiera casado con este joven señor desde el principio, no estaría en todos estos problemas. Ahora que su inútil padre la maltrata, todavía necesita que este joven señor venga a rescatarla». Caspian no habló en voz alta, pero su mente estaba desbocada, maldiciendo a Marcus, Clara y a mis padres. E incluso logró maldecirme un par de veces por si acaso. Me quedé atónita, intentando recordar mi historia con Caspian. Nos conocimos en Linzhou cuando yo dirigía mi negocio. Él estaba allí para divertirme, yo para ganarme el mío legítimamente.
Era un joven arrogante e ingenuo, y no le hice caso. Cada vez que nos veíamos estallaba una discusión. Pero nunca imaginé que estar cerca de él me permitiría escuchar sus pensamientos. Ella no pelea así con los demás. Definitivamente me ve como el más especial. Aún así sigue hablando sin parar, diciendo que no le gusto. Cuando estoy de mal humor, quiero maldecir a cualquier perro que pase. Simplemente no has visto esa faceta de mí. En ese momento mi capacidad de lectura, se quedó en silencio. No pude evitar sondearlo, llamándolo Caspian. ¿Para qué me llama ahora?, pensó, volviendo la cabeza con irritación. Al instante siguiente las palabras salieron de mi boca atropelladamente, imposibles de recuperar. Le pregunté, «¿Ahora mismo, estás dispuesto a casarte conmigo?» Caspian se quedó atónito. El abanico en su mano tembló y su abanico de jade cayó directamente sobre su pie. Ignoró el dolor, sus ojos estaban abiertos de par en par por la incredulidad, y su rostro rubio se sonrojó al instante. Parecía haber visto un fantasma, incluso retrocedió 2 pasos. «Si no estás dispuesto, olvida que dije algo». Terminé mi frase y me di la vuelta para irme. Al instante extendió la mano y me agarró del brazo. «Este joven señor se casará contigo», lo oí murmurar. «Si no me caso con ella ahora, no soy un hombre». En cuanto dijo esto, la multitud circundante jadeó al unísono y el silencio se apoderó de la zona. Mi hermana Clara, que llegaba triunfante del brazo de Marcus, se quedó paralizada al ver a Caspian con su magnífica túnica de brocado, su expresión se complicó. Marcus, sin embargo, no notó su reacción. Sus ojos estaban fijos en la mano que Caspian usaba para sujetar mi muñeca, su rostro se ensombreció al instante, avanzó a grandes zancadas, la soltó, Marcus le rugió a Caspian. Caspian simplemente se burló en respuesta. En el siguiente segundo me vi, envuelta en un abrazo que olía ligeramente a flores de durazno, mi visión se llenó de una tela dorada brillante, Caspian me sostenía, intenté enderezarme, pero usó su mano para apretarme firmemente contra su pecho. «Este joven señor está expresando afecto por su prometida, ¿qué te importa?» «¿Qué perro está ladrando allí?», habló en voz alta, su voz llena de burla abierta, podía imaginar fácilmente la expresión en su rostro mientras lo decía, sus labios curvados, esos ojos dorados suyos luciendo completamente presumidos. Y por supuesto podía oír sus pensamientos, que eran, si cabe, aún más descarados, mirarlo, tan agitado, y que si está agitado, el zapato de este hombre se ve absolutamente horrible ahora mismo, no, debo dejar que vea su rostro. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Caspian me apartó un poco, haciéndome girar para encarar a Marcus, levanté la vista, perfectamente posicionada para ver la expresión de furia atónita en el rostro de Marcus. «Rowan, dame una explicación». Su voz era baja. Su expresión oscura como una tormenta, yo sin embargo, reflejé la actitud de Caspian. «Tiene razón, estoy fomentando sentimientos con mi prometida. ¿Qué te preocupa?». Marcus nunca imaginó que le respondería de esa manera, sus pupilas marrón oscuro fijas en mí, un destello de asombro rápidamente oculto en lo profundo de su ser. «¿Estás comprometida con él? ¿Cuándo pasó esto? Porque no sé nada de esto». Estaba a punto de responder con la verdad, justo ahora, cuando oí a Caspian dar una pequeña y pretenciosa tos a mi lado. Me giré mi cabeza, lo miré y vi en esos brillantes ojos dorados una clara intención de agregar leña al fuego. Con el joven señor de la familia Lee como mi apoyo, tomé su brazo con valentía y me volví hacia Marcus. Mi expresión fría mientras hablaba. «¿Y por qué debería tener que informarte de mis asuntos? ¿Qué te importa? ¿Qué perro está ladrando ahora?». El rostro de Marcus se volvió positivamente negro, simultáneamente escuché la voz interior de Caspian estallar de alegría. Ella leyó mi mente. «Estamos perfectamente sincronizados, estoy tan conmovido que podría morir». «Ella es tan adorable cuando habla por mí, por supuesto, también es adorable cuando me habla así». «Muy bien, Rowan Liu», gruñó Marcus. «Rompes el compromiso conmigo solo para aferrarte inmediatamente a un degenerado inútil como él. Realmente siempre estás conspirando para ti mismo». La voz de Marcus estaba prácticamente congelada, era un hombre que regresaba de la guerra. La intención asesina que usualmente persistía a su alrededor, que había disminuido, ahora se encendió con su rabia. La multitud fue reprimida por su aura, sin atreverse a hacer un sonido, incluso los sirvientes que habían traído los regalos de compromiso rondaban en la puerta, sin saber si continuar, pero ni siquiera esto pudo evitar que Caspian y yo nos burláramos abiertamente de él. «¿Por qué alguien está tan agitado?». «Algunas personas se frustran mucho cuando pierden una discusión.
¿quién era ese ahora, recurriendo a ataques personales? Yo ladeé la cabeza, mi voz goteando sarcasmo. Un hombre tan crudo y sin educación. Mira qué oscuro está su rostro, probablemente no se ha bañado en medio mes. No es de extrañar. No es de extrañar que este joven señor casi se desmaye por el hedor cuando escuchó a ese perro ladrar. Caspian intervino, su voz llena de desdén, con un silbido, abrió de golpe su abanico de jade, su mirada burlándose abiertamente de Marcus. Tenía que admitirlo, Caspian y yo fuimos devastadoramente efectivos como equipo. Marcus estaba tan furioso que no podía hablar, sus manos escondidas en sus mangas, apretadas en puños, parecía como si desesperadamente quisiera golpearnos. Al ver que su propia ceremonia de compromiso era arruinada por mí y Caspian, Clara, que había permanecido en silencio, finalmente habló. La hermana de Hilder era inteligente, de alguna manera sabía que Caspian no debía ser provocado, por lo que dirigió sus agudas palabras directamente hacia mí. Sé que eres odiosa porque el general te dejó de lado, pero hermana, no debes abandonar tu honor de doncella, relacionándote con hombres en público de esta manera. Antes al general no le importaba, pero ahora que no tienes restricciones, te has vuelto completamente ilegal. Su Majestad la Emperatriz acaba de reprenderte por esto, estaba tratando de calumniarme. Ella fue la que tuvo una aventura ilícita con su futuro cuñado y terminó embarazada, pero según ella yo era el culpable. Todos los invitados, al darse cuenta de que no podían permitirse el lujo de ofender a Caspian o Marcus, guardaron silencio decisivamente. Clara miró a la multitud, las mismas personas que la habían estado adulando ayer, y vio que ni una sola persona hablaría. Apoyarla, esto era completamente diferente de lo que había anticipado. Su expresión se volvió bastante fea. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca de nuevo, escuchó un resoplido. Caspian se cubrió la boca con su abanico y susurró, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: la boca de tu hermana suele ser así, sucia. En el momento en que habló el aire se volvió bastante frío. Es cierto, asentí enfáticamente, ni siquiera se limpia adecuadamente después de usar la letrina. Tan pronto como se dijeron estas palabras, la multitud de damas nobles que se habían agrupado alrededor de Clara de repente se quedó en silencio y dio un paso atrás unificado. Ella quedó instantáneamente aislada, parada sola en un círculo. La expresión de Clara se torció. Perdió por completo la compostura y me gritó: ¿qué tonterías estás diciendo? Oh, no estoy diciendo tonterías, es simplemente la verdad. Me encogí de hombros, luego señalé directamente a Marcus, y realmente el general Sue, después de todo, ella es la que ha compartido tu cama durante más de 6 meses y ahora lleva el cabello de la familia Sue 2 meses, incluso si ella misma no valora la limpieza, deberías recordárselo a menudo. En el momento en que estas palabras salieron de mi boca, las expresiones de todos los presentes cambiaron drásticamente. Que Clara estaba embarazada era un secreto que todos habían entendido tácitamente. Lo que no sabían era que Clara había seducido a su futuro cuñado mientras mi compromiso con la familia Sue aún estaba activo. Exponer este hecho cambió por completo la naturaleza del escándalo. Este asunto podría ser pequeño o podría ser masivo. Si era pequeño, solo yo sufriría, pero si era grande, podría ser llevado ante el emperador. Podría costarle a Marcus su mando militar, un golpe del que nunca podría recuperarse. En un instante cayó un silencio total y la mirada que Marcus me dirigió fue intensamente complicada, como si no pudiera creer que realmente lo arruinaría en público de esta manera. Después de todo, en el pasado, para proteger a Marcus, incluso había sacrificado mi propia reputación como doncella, viajando por todas partes para administrar sus empresas por él. Hija malvada, ¿qué locura estás diciendo? ¿Qué tontería es esta? Una mano viciosa se dirigió directamente hacia mi cara. Mi padre, que siempre había sido tan débil, ahora estaba repentinamente lleno de un inmenso coraje. Parecía que estaba tan decidido a congraciarse con Marcus que usó toda su fuerza en esta bofetada, como si tuviera la intención de matarme. Sospecho que pensó que si podía dejarme sin sentido, sería lo mejor, permitiéndoles calumniarme como quisieran, pero desafortunadamente para él, al igual que la última vez, su mano fue detenida. Caspian entrecerró los ojos, sus pupilas doradas ahora carecían de cualquier calidez. ¿Te atreves a golpear a alguien frente a este joven señor? ¿Realmente eres audaz? Sus labios se curvaron en una mueca fría, con cada palabra que pronunciaba. La presión en el brazo de mi padre se intensificaba. Para cuando terminó la oración, el brazo extendido de mi padre se había roto, dejó escapar un grito miserable y se desplomó en el polvo, mientras Caspian simplemente agitaba su abanico de jade, su mirada gélida recorriendo a la multitud. Todos ustedes son testigos, este hombre acaba de intentar agredir a este joven señor,
Al escuchar esto, el rostro de mi padre se puso blanco como la ceniza, estaba aterrorizado. Sabía que las consecuencias de golpearme a mí en comparación con golpear a Caspien eran completamente diferentes. Cuando la voz de Caspien sonó, el sonido de soldados con armadura formando filas resonó desde fuera de la mansión. Un momento después, una brillante luz dorada apareció. Iluminar toda la puerta. Esta era la legendaria guardia personal de Caspien. La familia Lee era tan rica que podía rivalizar con un reino, y los soldados de su casa usaban lanzas con incrustaciones de oro. En todo el reino, solo Caspien tenía el privilegio especial de traer una guardia armada personal a la capital, un derecho que ni siquiera Marcus tenía. Solo entonces la multitud finalmente recobró el sentido, luchando por apaciguar la ira de Caspien. Finalmente recordaron que el joven señor que llevaba el colgante de jade dorado no era solo de un alto estatus. Familia fue favorecido por el propio emperador y comandó todo el aterrador poder del clan Lee. Clara hacía mucho tiempo que había sido asustada por los soldados circundantes, colapsando débilmente al suelo. La expresión de Marcus era glacial mientras me miraba fijamente. Mi padre, sabiendo las terribles consecuencias de ofender a Caspien, rodó 2 veces en el suelo y luego cerró los ojos con decisión, fingiendo estar inconsciente. Pude ver el sudor frío de la agonía brotando de su frente y cómo se mordía el labio para sofocar sus gritos. Era despiadado a su manera. Caspien, ahora escoltado por sus guardias, se giró para irse, dio 2 pasos, notó que todavía estaba congelado en el lugar y de repente se dio la vuelta. Rowen Liu, gritó y luego extendió su mano hacia mí. Este joven señor, dijo, que llevará lejos de este lugar ruinoso. Detrás de Caspien, el brillo dorado de su guardia blindada iluminó la mitad del cielo. Se quedó allí, me sonreía perezosamente, pero el ligero temblor en las yemas de sus dedos delataba su tensión interior. Mi corazón se aceleró de repente. Extendí la mano y la tomé. Bajo las intensas miradas de toda la multitud, salimos juntos de la mansión Liu. Fue una completa violación de toda etiqueta, pero ni una sola persona se atrevió a pronunciar media palabra de crítica. Rowen Liu. Cuando llegué a la puerta principal, de repente escuché a Marcus gritar detrás de mí. Si te vas con él hoy, no habrá absolutamente ninguna posibilidad para nosotros nunca más. ¿Está enfermo de cerebro? Escuché a Caspien murmurar con frialdad, pero su mano agarró la mía aún más fuerte como si realmente temiera que me diera la vuelta. Me giré, pero solo para decirle una última línea a Marcus: estás a punto de ser padre tú mismo. No somos nosotros los que somos inapropiados, gritando en la calle todo el día. Realmente no sé dónde has puesto tu decoro masculino. Terminé. Tomé la iniciativa, tirando de Caspien hacia abajo. Vete conmigo. Mientras corría, él seguía rugiendo detrás. Nosotros, pero el corazón de Caspien estaba floreciendo. Solo espera, una vez que la lleve a Yang Jin, no tendrá oportunidad de arrepentirse de esto. Si ese hombre Su se atreve a molestarla de nuevo, haré que lo golpeen hasta convertirlo en carne salada. Escuchando sus pensamientos, hice un cálculo rápido. No importa cuán abierta sea esta dinastía, después de la escena que causé hoy, era infame. Desde que mi padre compró su pequeña posición oficial, siempre se había avergonzado de que me dedicara al comercio. Nunca me habían aceptado. Además, ya no tenía ningún deseo de verlos, así que me volví hacia Caspien. Caspien, llévame de regreso a Yang Jin contigo. Sus pensamientos internos fueron repentinamente respondidos en voz alta. El rostro de Caspien se sonrojó de inmediato, su mirada me recorrió y luego se alejó rápidamente como si se hubiera quemado. Sus orejas se pusieron rojas brillantes, casi se muerde la lengua. Una jovencita, debería mostrar un poco más modestia. Entonces, si no soy modesto, ¿no te casarás conmigo? ¿Casarte por qué? No me casaría, replicó y de repente se dio cuenta de lo indigno que sonaba y al instante giró la cabeza. Al verlo actuar de esta manera, no pude evitar reírme. En el camino a Yang Jin, esta era la primera vez que viajaba en el carruaje dorado de la familia Lee. En el pasado, por asuntos de negocios, Caspien siempre me había hecho la vida difícil. En ese entonces había intentado imaginar el verdadero alcance de la riqueza de la familia Lee, pero ahora, experimentándolo de primera mano, me di cuenta de lo superficiales que habían sido mis estimaciones. Esa frase, los ricos siempre son crueles, descubrí que ya no podía maldecirlo con ella. Al contrario, Caspien se sentó frente a mí, las comisuras de su boca se curvaron obstinadamente hacia arriba, claramente de muy buen humor. Intenté de nuevo escuchar sus pensamientos internos, pero en este momento solo había silencio.
Intenté llamarlo de nuevo. Caspian, ¿qué pasa?, espetó molesto, e instantáneamente esa voz interior regresó, ¿por qué me mira así? Usando esos adorables ojos de gatito otra vez, de repente entendí, la razón era que solo podía escuchar sus pensamientos si pronunciaba su nombre primero. Tal vez él tampoco imaginó que un día, dos personas que eran tan acérrimos rivales estarían sentadas en el mismo carruaje, discutiendo el matrimonio. Caspian, al darse cuenta de esto después del hecho, pareció un poco incómodo. Para ser honesto, dije, siento que te debo una disculpa. Allá en Lumaner yo te usé para escapar de esa situación. ¿No estás enojado? Después de todo, el matrimonio es un asunto serio, y tú y yo, antes de esto, sí, esto es tan problemático. Si hubiera sabido que ella tomaría la iniciativa conmigo, habría discutido menos con ella en el pasado. Escuché los pensamientos de Caspian sonar claros. Sin embargo, su respuesta hablada fue, este joven señor simplemente estaba realizando una buena acción, no te hagas ilusiones. Su rostro era la imagen misma de la arrogancia, su barbilla apoyada en su abanico, su mirada dirigida hacia la ventana, luciendo como si estuviera tratando de reprimir una sonrisa. Si no pudiera escuchar sus pensamientos, me había dejado engañar por completo con esa arrogancia exterior. Realmente no se puede juzgar por las apariencias. En la superficie, Caspian es altivo, pero su corazón es cálido. Es todo lo contrario de Marcus. En aquel entonces Marcus me atrajo, queriendo mi ayuda con el vergonzoso trabajo del comercio, el regateo y la obtención de dinero. Me dejó manejarlo todo. Después de todo, según él, la familia Su había sido una nueva nobleza durante décadas, habiendo ayudado al emperador y obtenido grandes méritos. Mientras tanto, la familia Lu había construido minuciosamente nuestros negocios durante más de una década. Sin embargo, la gente de la capital ni siquiera reconoció los antecedentes de nuestra familia. Mis orígenes no eran altos, lo que a sus ojos no significaba nada. Habiendo sido menospreciado por mis propios padres desde la infancia, había crecido con una voluntad extremadamente fuerte y hacía tiempo que había aprendido a no temer las burlas de los demás. Me elogiaba, llamándome un comerciante natural, pero en su corazón, me despreciaba como un comerciante común, apestando a dinero. Lo más ridículo es que la familia Su era originalmente. Tuve una buena mano, pero fue arruinada por parientes que fueron abatidos por intentar adivinar las intenciones del emperador. Para cuando llegó la generación de Marcus, ni siquiera se habrían asociado conmigo, si no fuera por el hecho de que era ambicioso y logró establecer sus propios méritos militares. La familia Su ya había entregado su poder militar a cambio de colocar a una emperatriz en el palacio. Si no fuera por eso, y si todavía estuviera enredado con esos parientes, Marcus estaría en un estado mucho peor que yo. Al recordar estos viejos asuntos, mi ánimo se desanimó. Caspian, sentado frente a mí, inmediatamente entró en pánico. Espera, lo que acaba de decir este joven señor, no se lo está tomando en serio. ¿Es ella? En verdad, vine aquí solo por ella. Rowen Liu, a este joven señor le gusta, es maravillosa en todos los sentidos, es solo que su gusto por los hombres es realmente abismal. Notando mi estado de ánimo deprimido, Caspian me observó atentamente entrecerrando los ojos, se inclinó y habló con cautela. Tú, no te arrepentirás de esto, ¿verdad? ¿Todavía no quieres volver con ese hombre, Marcus? Miré a Caspian y negué con la cabeza con fuerza. No, si alguna vez volviera con él, le desearía una muerte intranquila. Para ser honesta, si me preguntaras cuánto amaba realmente a Marcus, no lo sabría, era solo que él me había prometido que sería la futura matriarca de la familia Su. Desde la infancia me había faltado amor y afecto, solo quería un hogar cálido, así que acepté. Cuando era joven, mi padre usó todos nuestros ahorros para comprarse un puesto oficial, trajo a mi madre a la capital para asumir su puesto, pero me dejó con mi tía en Jinzhou, que las tías se convirtieron en 5 años. Fue solo cuando algo sucedió en la casa de mi tía que recordaron que tenían otra hija y me trajeron de regreso apresuradamente. En el camino, inventé muchas razones por las que me abandonaron. Al principio, pensé que mi padre, nuevo en su puesto, estaba demasiado ocupado, pero cuando llegué a nuestra casa en la capital, descubrí que mi madre ya me había dado una hermana menor, solo era 2 años menor que yo, lo que significa que mi madre había estado embarazada en el momento en que llegó a la capital. La verdad era así de simple. No había una necesidad trágica, simplemente se habían olvidado de mí. Cuando llegué por primera vez no sabía cómo actuar en este nuevo hogar, era rígido, demasiado formal e inflexible con mis padres, no animado como mi hermana, así que mis padres dijeron
que les guardaba resentimiento y no quería estar cerca. Mi madre a menudo decía que era frío, distante, que poseía un corazón de piedra incluso a una edad temprana. Con el paso del tiempo entendí, todo esto era solo su conciencia culpable hablando, lo que les permitía mimar a mi hermana aún más, y cuando descubrieron que no refutaría sus acusaciones, perdieron por completo toda moderación, echándome toda la culpa y mostrando un favoritismo resentido hacia mi hermana. Fue en ese momento que Marcus se convirtió en la única persona en el mundo que parecía preocuparse por mí. Me reconoció, vio mis capacidades, me elogió por aprender las habilidades comerciales de mi tía, pero Marcus también era muy calculador, tenía ambición, fuerza y una visión a largo plazo. Sabía que los siglos de paz de la capital eran solo una fachada, debajo estaba podrido hasta la médula. Por lo tanto, en este mundo, los logros militares no podían compararse con la plata fría y dura, pero tratar de apoderarse de las ganancias de las familias aristocráticas arraigadas en la capital era más difícil que escalar al cielo, así que puso su mirada fuera de la capital. Cuando era un poco mayor, vino a mí en busca de ayuda. Dijo que las ganancias de esos negocios algún día serían mi regalo de compromiso. Le creí, trabajé diligentemente para él. Antes de que partiera en su última expedición, le devolví todos los libros de cuentas. Me quedé obedientemente en casa, bordando mi vestido de novia, esperando solo para recibir noticias de que estaba teniendo una aventura con mi hermana, pisoteando mi dignidad en el barro. Lo más ridículo, realmente creía que sin él no podría encontrar a nadie mejor. No lo entendía, incluso si no hubiera amor. Había puesto mi corazón y alma en trabajar para él. ¿Por qué necesitaba humillarme tan a la ligera? No podía entenderlo, así que dejé de pensar en ello. Solo pensar en él y esa desgraciada, Clara, me enfermaba. Este joven señor tiene un asunto que discutir contigo. Incapaz de soportar el silencio sofocante en el carruaje, Caspian habló de repente, luciendo incómodo. Es decir, más tarde cuando lleguemos a Yanjin, cuando estemos en público, no puedes hablar con este joven señor como lo hiciste antes. Pase lo que pase, debes dejar a este joven señor. Me incliné hacia adelante mirándolo fijamente. Inmediatamente se tensó, su voz se elevó involuntariamente. No digo que fueras malo antes, es solo que en Yanjin todos mis parientes están allí. Si te ven tratando a este joven señor como lo has hecho en el pasado, ¿dónde pondrá su cara este joven señor? Tenía razón. En el pasado, siempre que nos encontrábamos, éramos maestros de los cumplidos sarcásticos y ambiguos. Aunque era arrogante y llamativo, no era rival para mi lengua afilada. Parecía que Caspian nunca podría ganar contra mí. Nunca pensé que vería el día en que me hablara tan nervioso que casi tartamudeaba. Era realmente novedoso. No pude evitar mirarlo fijamente. Este joven señor está tratando sinceramente de discutir esto contigo porque está solo, en silencio, solo mirando a este joven señor. ¿Qué estás planeando? Me di cuenta de que Caspian no podía soportar que se burlaran, solo por mirarlo demasiado tiempo. Su cara se sonrojó y el abanico en su mano estaba siendo apretado tan fuerte que crujía. Viéndolo a punto de erizarse, respondí obedientemente: entiendo a Cas. Muy bien. Este joven señor sabe que no puedes controlar tu temperamento, pero no es del todo, así como mientras tú, Jin, ¿cómo me acabas de llamar? Caspian, que había estado divagando, de repente registró lo que dije. Sus ojos se abrieron de par en par mientras giraba la cabeza para mirarme. Miré esos brillantes ojos dorados, cuyas esquinas estaban naturalmente levantadas como una, y no pude resistirme a burlarme de él otra vez. Te llamé Cas. ¿Hay algún problema? Oh, Cas, ¿que tienes la cara tan roja como sangre goteando? Dije esto esperando escuchar sus pensamientos internos de nuevo, pero incliné la cabeza y escuché por un largo tiempo. Nada, estaba vacío. Miré hacia arriba, solo para encontrar que Caspian, en algún momento desconocido, se había desplomado contra el interior del cojín, del carruaje inconsciente. Joven señor Lee, no pude evitar extender la mano y pincharlo. Las largas pestañas de Caspian revolotearon 2 veces con el movimiento del carruaje, pero permaneció completamente inconsciente. ¿Se había desmayado de pura alegría? Me senté en silencio, maravillado. Caspian no estuvo inconsciente por mucho tiempo. Cuando despertó abrió los ojos inmediatamente, y escuché sus pensamientos internos, repentinos y claros. Vi a Rouen, he vuelto, acabo de tomar una siesta. Recogí la caja de pasteles Lío que me habían pasado y le ofrecí un trozo con delicadeza. El pastel estaba justo delante de él. Lo vi mirarlo fijamente y entonces su mente interior gritó: «Ah, Saik, Rouen Liu quiere ir a Yanjin conmigo para casarse». Exteriormente, por supuesto, permaneció perfectamente tranquilo. Tomó el pastel,
giró la cabeza ligeramente como molesto y murmuró, gracias. Al ver esto, no pude evitar sentirme asombrado. Ya me he adaptado a esto porque sigues tan nervioso, aunque, pasando de una relación de rivales afilados y mordaces entonces, a convertirse de repente en prometidos, realmente fue una situación impactante, especialmente para él, un joven señor nacido con una cuchara de oro, que no había querido nada en toda su vida. No podía entender por qué se había interesado en mí. Mi memoria se remonta a cuando la primera vez que nos conocimos, Marcus y yo buscábamos ubicaciones para tiendas. Viajamos de Yanjin a Linzhou. Teníamos poca plata y queríamos establecernos allí, pero no sabíamos que todo en Linzhou pertenecía a Caspian. Era un hueso duro de roer. Para conseguir que Caspian cediera, usé casi todos los trucos que conocía. Primero contraté a alguien para que cantara todas las noches en el segundo piso, intentando asustarlo fingiendo que el lugar estaba embrujado. No esperaba que al día siguiente Caspian ordenara que se ocuparan de la casa embrujada. No tuve más remedio que llevar regalos a la mansión Li para negociar. No esperaba que alguien tan guapo tuviera una personalidad tan podrida. Desde el momento en que entré en su salón, se burló de mí de la cabeza a los pies, por dentro y por fuera. Su cara era tan punzante como si le debiera dinero. Al final, no pude contener mi temperamento y discutí con él. Me reí de que tenía oro pero no cerebro. Que era viejo pero no tenía virtud. Montó en cólera, insistiendo que solo tenía 15 años en ese momento, lo cual, comparado con otros hombres de su edad, era prácticamente anciano. Al escuchar eso, me agarré el estómago, riéndome, diciéndole que se estaba engañando a sí mismo. Caspian nunca esperó que una doncella protegida como yo discutiera con él para conseguir esa taberna, y que lo hiciera, tan irrazonablemente. No sabía que en la aldea de Jinzhou solía mezclarme con todas las tías ancianas. ¿Qué clase de gritos, llantos y peleas no había visto? ¿Por qué tendría miedo de un joven señor mimado? Al final, Caspian no pudo ganar la discusión y se enfureció tanto que declaró que en ningún lugar de Linzhou que fuera propiedad de la familia Li haría negocios con la familia Su o la familia Lu. Ese periodo fue realmente difícil para mí y Marcus. Después de todo, él era militar y pasaba la mayor parte de su tiempo entrenando en el cuartel. Yo era la hija de un oficial. Aunque la dinastía era de mente abierta, mis constantes viajes de negocios eventualmente me convirtieron en objeto de chismes. Por suerte, Linzhou estaba lejos de la capital y mis padres hacía tiempo que se habían desenganchado de mí. Al final, poco a poco logré establecer esa taberna y la tienda de aceite de sésamo de la familia Su en Linzhou. Todos los días estaba allí personalmente manejando todo, desde las compras hasta las contrataciones, abriendo lentamente las rutas comerciales a Linzhou. Eventualmente ese joven señor Caspian tendría que limpiarse los ojos y verme con otros ojos. ¿Le agradaba? ¿Fue porque era ingeniosa o porque estaba dispuesta a luchar con él? Cualquiera que fuera la razón, Caspian realmente siempre me había ayudado. Si no fuera por él, no habría sobrevivido hasta ahora. Esa multitud me habría obligado a salir de la capital, me habrían obligado a afeitarme la cabeza y convertirme en monja. Entonces, aunque no hice nada malo, cargaría con la mala reputación, mientras que los verdaderos villanos pisotearon mi carne y sangre para vivir feliz en la capital. La ironía es que al fugarse con Caspian ahora, fue una fuga, sin una casamentera. Esa era la verdad, pero nadie se atrevió a decirlo. En mi cara, demuestra que la llamada etiqueta y propiedad son solo herramientas para atar a los débiles. Pensando en esto, me sentía aún más agradecido con Caspian. Por supuesto, no tenía idea de lo magnífico que se veía hoy, descendiendo como un salvador de los cielos, cualquiera que sea su razón para amarme, por querer casarse conmigo. En el futuro, siempre y cuando no me falle, naturalmente lo trataré con la misma devoción. Para cuando el carruaje llegó a Yanjin, habían pasado 3 días. El viaje normalmente tomaba 2, pero Caspian, temiendo que lo encontrara accidentado, insistió en extenderlo un día. Cuando llegamos, Caspian levantó la cortina y salió, luego inclinó la barbilla y me ofreció la mano. Este joven señor te complacerá esta vez. La próxima vez no puedes ser tan voluntarioso. Eso es lo que dijo, pero sus pensamientos internos gritaban de frustración. No puedo controlar esta boca. Me vio sentado adentro inmóvil, solo mirándolo con una leve sonrisa. Caspian mente entró en pánico aún más. Se acabó. ¿Me va a ignorar ahora? Si está enojada, podría patear a este joven señor fuera del carruaje. Pensando esto, Caspian hizo un pequeño, casi invisible movimiento, acercándose a la puerta del carruaje.
Miré su cabello ligeramente desordenado y esos ojos entrecerrados como los de un gato, y de repente sentí la alegría de burlarse de un gatito. Extendí mi mano hacia la suya, los ojos dorados de Caspian se iluminaron luego. Justo cuando nuestros dedos estaban a punto de tocarse, de repente agarré el marco de la puerta y salté del carruaje yo sola. Rouen Liu, vino el siseo erizado de Caspian desde detrás de mí. Me giré inocentemente. Cas, ¿me estás llamando? ¿Pasa algo? No habló, pero parecía explosivo, tropezando hacia atrás 3 pasos y casi chocando contra el cochero que estaba guardando el taburete. Parpadeé, sonriéndole inocentemente. ¿Dónde aprendiste a llamarme así? En la superficie Caspian estaba furioso, pero sus pensamientos internos florecían como flores. Si a Cas no le gusta, entonces no te llamaré más así. ¿Te atreves, Caspian? Gritó, luego agarró mi mano y me jaló rápidamente hacia Lemaner. Quería decir más, pero me fulminó con la mirada. Deja de burlarte de mí, qué feroz. Solo pude murmurar, me han descubierto. Me sentí un poco arrepentido, pero inmediatamente me armé de valor. Habíamos llegado a la finca de la familia Le. Lo primero que tenía que hacer era presentar mis respetos a los padres de Caspian. Fue solo entonces que sentí una punzada de arrepentimiento. La familia Le era un poderoso clan antiguo, y yo había sido abandonada y despreciada por mis propios padres. Con tal reputación, a Caspian podría no importarle, pero eso no significaba que sus padres no lo hicieran. Además, había sido una empresaria de cara al público en Linzhou. Las noticias podrían no haber llegado a la capital, pero Linzhou estaba muy cerca de Yangtze. Alguien seguramente me reconocería. Como pensé esto, me di cuenta de que mi situación era, francamente, un desastre. Caspian todavía me estaba arrastrando. Ni siquiera habíamos entrado en el salón, pero mi corazón ya se había hundido. Marcus me había asestado un golpe doloroso, pero alguien como yo, que había visto las frías realidades de la naturaleza humana desde la infancia, no estaba completamente libre de juegos de palabras. Mis propios planes, Marcus no lo sabía. Pensó que el dinero que puso era para las tiendas de la familia Su, pero las personas que trabajaban dentro de esas tiendas habían firmado sus contratos con Rowe y Liu. En los años que administré sus asuntos, también reservé mis propios honorarios de administración. Había ahorrado suficiente plata para abrir mi propia tienda, y si no fuera suficiente podía confiar en Caspian por ahora y pagarle más tarde cuando obtuviera ganancias. Estaba perdido en estos pensamientos cuando Caspian me detuvo frente a un magnífico patio. 12 doncellas estaban firmes junto a la puerta. Al vernos hicieron una reverencia. Caspian señaló el opulento patio. Antes de la boda, ¿te quedarás aquí? Me sorprendí un poco. ¿No necesito presentar mis respetos a los ancianos primero? Nunca esperé que mi pregunta hiciera reír a Caspian. ¿Mis asuntos? ¿Cuándo se han atrevido a interferir? Por su tono, pude ver que la relación de Caspian con sus padres no era buena. Esto era muy diferente de los rumores. A los ojos del mundo, la familia Li era increíblemente armoniosa. El actual jefe de la familia Li, después de tener a Caspian, supuestamente no había permitido que su esposa tuviera más hijos. Todo su afecto estaba centrado en Caspian. La riqueza y el poder de la familia Li un día serían solo suyos. Incluso había una historia de que cuando Caspian fue secuestrado por bandidos, sus padres personalmente solicitaron al emperador permiso para usar la fuerza militar en cualquier parte del reino. Nadie en el mundo no envidiaba a Caspian. Su nacimiento valía más que 100 años de duro trabajo de cualquier otra persona, pero ahora, viéndolo, no parecía tener mucho respeto por sus padres. De hecho, cuando los mencionó, un destello de desprecio cruzó sus ojos. No sabía a qué se refería Caspian, pero como acababa de llegar, aún tenía que observar la etiqueta adecuada. Esa tarde me arreglé y fui a presentar mis respetos a la madre de Caspian. Era una dama que había sido mimada toda su vida. Su rostro no mostraba signos de envejecimiento, pero todo su ser irradiaba una distancia abrumadora. Eres la invitada que invitó. Ya que estás de modales, haz lo que quieras, no necesitas informarme. Después de hablar, se giró su cuerpo como si ni siquiera quisiera mirarme. Me di cuenta de que cuando habló sus ojos eran igual de fríos. Al mencionarlo, Caspian, justo cuando hice una reverencia y estaba a punto de irme, gritó desde atrás de mí: si quiere casarse contigo, entonces cásate. Solo ven e infórmanos a su padre y a mí cuando suceda. Normalmente no necesitas informar tus asuntos aquí. Lady Lee terminó de hablar antes de que pudiera reaccionar. Solo asentí, estuve de acuerdo y salí de su patio. Cuando salí y miré hacia atrás al paisaje de oro y jade con incrustaciones, de repente no sentí la envidia que tenía antes. Solía pensar que mientras tuviera dinero y un hogar estable, sería feliz, pero viendo cómo vivía Caspian, no parecía tan feliz como había imaginado.
Esa primera noche en Yanjin, pensé en las palabras de Lady Lee y no pude dormir. A la mañana siguiente, Caspian apareció en mi puerta con una expresión de puchero. Probablemente había oído hablar de mi visita secreta a Lady Lee. Mientras hablaba, sus ojos tenían un dejo de burla. Dijo que estaba aquí para burlarse de mí por presionar mi cara caliente contra un trasero frío, pero en su voz no pareció notar su propia soledad. Te lo dije, nunca interfieren en los asuntos de este joven señor, porque tuviste que ir e invitar a esa humillación. Dijo esto, sus labios se curvaron, pero esos ojos dorados no contenían alegría. Ignoré su comportamiento cáustico y caminé lentamente hacia él. Anoche le dije, estaba pensando en algunas cosas, me acabo de dar cuenta, inconscientemente recordé mucho de ti, Caspian. Lo miré a los ojos y le hablé en voz baja, en ese entonces, con la tienda en Linzhou, de repente subiste el precio de ese terreno. No había ningún tesoro allí, pero fuiste inflexible, no cediste ni un centímetro en ese momento, solo pensé que estaba siendo caprichoso, solo más tarde me di cuenta, en realidad no eres así, ese día, debiste haber estado de muy mal humor, ¿no? Caspian parecía aturdido de que de repente sacara a relucir el pasado, se congeló, esa máscara arrogante se cayó, y por un momento, solo pareció perdido y lamentable, no pude evitar extender la mano y alisar su cabello desordenado. Al día siguiente continué, vine a tu mansión por la tienda, me recibiste en el salón principal, y tu humor seguía siendo igual de malo. Cuando discutí contigo parecía que si decía 2 palabras más ibas a llorar. Mientras me iba, me di cuenta en una oscuridad esquina, una pila de cajas de regalo arrojado a un lado, joyas y oro tirados al suelo, ni siquiera los habías mirado. Traté de pensar que podría hacerte tan infeliz, que ninguno de los regalos que la gente trajo pudo complacerte. Caspian probablemente nunca pensó que recordaría estos detalles tan claramente, sus ojos redondos y felinos se abrieron, mirándome con asombro, y en esos hermosos ojos un brillo de humedad comenzó a acumularse. Viéndolo así, mi corazón de repente se ablandó. Susurré, el día anterior, fue tu cumpleaños, ¿no es así? Era su cumpleaños, pero no había recibido un solo regalo de las personas de las que los quería, ni siquiera una pizca de atención. El rumoreado, pequeño joven señor, había hecho un berrinche, claramente poseía una fortuna que otros ansiaban, pero no era feliz. Porque no importaba lo rico que fuera, las personas que le dieron esa riqueza, nunca lo miraron realmente, así que quería salir, malgastar el dinero, tirarlo al suelo, no sabía lo que era esperando lograrlo al hacerlo, una reprimenda, una mueca fría, pero no consiguió nada, incluso si derribara los cielos. Esas 2 personas permanecieron indiferentes, como mucho solo aparecerían cuando fue expuesto, parecían muy preocupados por su seguridad, pero nunca se habían preocupado realmente por él. Caspian genuinamente no entendía por qué lo trataban de esta manera, al igual que yo no entendía por qué, sin importar lo que hiciera, mis padres nunca me tratarían bien. Extendí la mano y toqué suavemente su mejilla, sintiendo el tenue recortador en su mano. Caspian, dije, soy, en realidad muy capaz, mi capacidad para ganar dinero no es menor que la de cualquier hombre. No sé por qué te has interesado en mí, pero estoy muy agradecido por tu aparición. Tomé su mano, mis padres tampoco me quieren, desde la infancia, nunca me han tratado con amabilidad. Si no te importa eso, entonces en la vida que tenemos por delante nos apreciaremos mutuamente. En el momento en que terminé de hablar, me jalaron ferozmente en un abrazo. Caspian hundió su cabeza en mi hombro y comenzó a sollozar, ahogado y roto. Un torrente caliente de lágrimas rodó por mi cuello, lloró con tanta pena, su cuerpo se encogió como si no pudiera respirar, pero me abrazó tan fuerte como si quisiera aplastar mis huesos contra los suyos. Extendí la mano y le di unas palmaditas en la espalda suavemente, tratando de consolarlo. Mientras las lágrimas corrían escuché, en lo profundo de Caspian, el sonido de un niño pequeño y agraviado. Ese mismo niño, una vez existió en mi propio corazón, fue allí cuando Marcus me prometió un hogar. Ese niño había crecido dentro de mí, pero ahora, había encontrado una verdadera pareja, 2 personas, una al lado de la otra, siempre serían mejores que una sola. Me quedé en Yanjin, y Caspian me ayudó a abrir mi propia tienda. Mis días estaban ocupados con el comercio, y en mi tiempo libre discutía con Caspian. No era tan diferente de antes, hasta que un día, recibí una carta de Marcus, enviada desde la capital. Tal vez su vida sin mí se había vuelto demasiado cómodo. En la carta, una vez más mostró su magnanimidad. Dijo que, dada mi reputación, solo era digna de ser una concubina en la familia Su, pero como recordaba nuestro afecto pasado, si volvía ahora, podría concederme la posición de una esposa secundaria. Para entonces Caspian y yo ya habíamos fijado la fecha de nuestra boda.
Esto era algo que deberían haber decidido nuestros padres, pero como a mis padres y a los padres de Caspian no les importaba, simplemente hicimos lo que quisimos. Ni siquiera pudimos decidir una fecha, así que decidimos tirar los dados para elegir. Una decisión tan trascendental solo podía ser tomada por la hija de un funcionario arruinado y un joven señor degenerado famoso en todo el reino. Después de terminar de leer la carta de Marcus, sentí que la brecha entre nuestros mundos era más ancha que una montaña, nuestros valores eran demasiado diferentes. Le entregué la carta a Caspian. Después de que la leyera, inmediatamente quiso llamar al médico imperial para que cabalgara durante la noche hasta la capital, solo para examinar el cerebro de Marcus. Tiramos el cerebro. Dejamos sus asuntos en el fondo de nuestras mentes y seguimos tirando los dados para fijar la fecha. Tiramos la fecha exacta de su cumpleaños de principios de ese año. Sentí que era aceptable y él pareció pensar que tampoco estaba mal. Por un tiempo la habitación se llenó de una atmósfera alegre. Lo que no esperábamos era que al día siguiente el propio Marcus viajara directamente desde la capital. Llegó durante el Festival de las Flores. Les había dado el día libre a todos mis sirvientes y estaba en el campo con Caspian, admirando las flores. Caspian dijo que quería enseñarme a volar una cometa. No tenía idea de por qué asumió que nunca había visto una cometa, pero me quedé a un lado, aplaudiendo y gritando, «Cas es increíble». Caspian, animado por mis vítores, casi se desmaya. Se sonrojó avergonzado por los espectadores, y la cuerda de la cometa que tenía en la mano casi se le escapó con el viento. Me reí alegremente de él. En el segundo siguiente una mano fuerte me agarró la muñeca y giré la cabeza. Y vi el rostro de Marcus, oscuro como una nube de tormenta. Rouen Liu, realmente has cambiado de opinión. Sus palabras no tenían sentido para mí. Era como si yo fuera la que se había ido durante 6 meses, y había regresado embarazada del hijo de su hermana. Caspian inmediatamente arrojó la cometa y se acercó. Un segundo después, los guardias privados de la familia Li nos habían rodeado a Marcus y a mí. General Su, no sé cómo mi prometida lo ha ofendido, pero de todos modos, no tiene derecho a tratarla de esta manera. Con eso, Caspian agitó su abanico, golpeando la mano de Marcus que todavía agarraba mi brazo. Marcus, aunque cansado y agotado por el viaje, simplemente cambió su cuerpo, pero ese joven general todavía fue derribado 2 pasos por el golpe de Caspian. Rápidamente corrí hacia Caspian, me hice a un lado. Su piel es gruesa. Tenga cuidado de no lastimarse al tocarlo. La mirada de Marcus se posó en el brazo de Caspian, que ahora estaba protectoramente frente a mí. Su expresión cambió de repente, y una sonrisa autocrítica se extendió por sus labios. Sus ojos me miraron fijamente como si temiera no poder verme con suficiente claridad. Rouen, sabes, lo lamento, las palabras en esa carta eran solo tonterías. Sé que lo que más te importa es el título de esposa principal. Lo que Caspian puede darte, yo también puedo darte. Solo pudo terminar su oración, porque estaba desesperadamente reteniendo a Caspian, que estaba a punto de abalanzarse hacia él y golpearlo. Solté a Caspian y caminé hacia Marcus. Sus ojos apagados y sin vida se iluminaron de repente. En el segundo siguiente, levanté mi mano y le di una bofetada en la cara. Había estado trabajando con mi tía desde que era pequeña. Mi fuerza no era menor que la de un hombre promedio. Marcus recibió una bofetada tan fuerte que su cabeza se giró hacia un lado. 5 huellas dactilares distintas aparecieron en su mejilla. Se congeló como si no pudiera creerlo, pero permaneció extrañamente tranquilo. Solo me miró. Sus ojos gradualmente se puso rojo, su voz se ahogó. Rouen Luya, tú, Marcus. Lo miré directamente a los ojos, interrumpiéndolo con calma. Después de que me usaras, me dejaste de lado, ignoraste mi reputación, me obligaste a salir de la capital. Tú hiciste esto, no yo, no fui yo, gritó de repente. Luego, como si recordara algo, bajó la voz. Rouen, nunca quise realmente obligarte a irme en ese momento. Si solo hubieras inclinado la cabeza, todavía me habría casado contigo. Mientras Marcus hablaba, se puso cada vez más agitado. De repente se abalanzó, agarrándome por los hombros. Miré fijamente sus ojos inyectados en sangre, tan cerca de los míos. El pasado volvió a inundar mi mente. En ese instante de repente me iluminé, lo entendí todo. Lo miré a los ojos, solté una pequeña risa jadeante y le pregunté, ¿y con qué estatus planeabas casarte conmigo? De repente se quedó en silencio, las palabras murieron en su garganta. Me reí a carcajadas, respondiendo por él. Marcus, por supuesto que todavía querrías, cásate conmigo, pero solo como concubina. ¿Quieres reprimirme? Sabes que soy capaz.
Sabes que incluso después de ser abandonada por mis padres, aún puedo sobrevivir. Si tú, el general, me dieras el estatus de esposa principal, no tendrías forma de controlarme, así que tuviste que aplastarme. Querías usar mi reputación para arruinarme. ¿Para qué? Me señalaran con 1000 dedos para dejarme sin nadie en este mundo en quien confiar, para asegurarme de que, aparte de entrar en tu casa, no tuviera otro camino. De ahí en adelante dependería completamente de ti, continuaría trabajando para ti, e incluso tendría que estar agradecida por ello. Con cada palabra que decía, el rostro de Marcus se volvía cada vez más pálido. Al final, movió los labios varias veces, pero no salió ningún sonido. No pude evitar reír burlonamente y violentamente aparté sus manos de mis hombros. Marcus, eres el hombre más repugnante que he conocido en mi vida. Quieres una esposa virtuosa, pero tienes miedo de ser manipulado. Quieres una mujer para trabajar incansablemente para ti, pero tienes miedo de que te robe el protagonismo. En ese caso, parece que el joven general es bastante inseguro, comentó Caspian oportunamente desde un lado. Marcus reaccionó como si le hubieran pisoteado el punto sensible. De repente, montó en cólera. ¿Qué entiendes? Solo confías en el poder de tus padres. ¿Tienes idea de cómo he tenido que llevar a todo mi clan? ¿Con qué cuidado debo vivir? Le rugió a Caspian. Desde el principio, la familia Su no me ha ofrecido ninguna ayuda. Todo lo que tengo, lo gané yo mismo. No puedo dar un solo paso en falso, o todo el clan estará implicado. ¿Es así? Todo lo que ganaste. No confiaste en nadie. La voz de Caspian de repente se volvió fría. Entonces parece que la emperatriz en el palacio, que provoca tantos problemas, necesita un cambio. ¿Te atreves? Al escuchar esto, Marcus de repente sacó una espada corta de su manga y se abalanzó sobre Caspian, pero antes de que pudiera acercarse, fue tacleado y inmovilizado en el suelo por los guardias de la familia Lee. En todos estos años, eres la única persona que se ha atrevido a sacar un arma contra este joven señor. Marcus, debes estar cansado de vivir. La voz de Caspian se volvió aún más fría. Rowan Liu, la mitad de la cara de Marcus estaba presionada contra la tierra, pero sus ojos inyectados en sangre me miraban. Rugió, no dispuesto a rendirse. Una vez fui sincero contigo, ¿porque nunca estuviste dispuesto a entenderme? Tú simplemente no ves las responsabilidades que tengo que asumir. Sus palabras me hicieron reír. Me arrodillé decididamente frente a él, mirándolo. Marcus, ¿qué te da la confianza de que yo, Rowan Liu, siempre debo esperarte, siempre debo comprenderte? ¿Y que cuando estoy en problemas, simplemente puedes ignorarme? Dije mirando fijamente sus ojos llenos de odio. Rowan Liu, valora el beneficio mutuo, siempre lo has sabido. Nunca fui de los que pelean, pero por ti, me agoté, y ahora me preguntas si fui sincero. Bien, te lo diré. Tiré mi cabello. Se inclinó hacia mí y escupió cada palabra. Desde el principio de los tiempos, a nadie se le ha permitido pisotear mi dignidad. Incluso si Caspian no hubiera aparecido ese día, nunca me habría moldeado como deseabas. Habría esperado hasta la oscuridad de la noche y habría incendiado tanto la mansión Liu como la del general. Si querías derrotarme, mejor no esperes salir ileso. Al escuchar esto, el último atisbo de esperanza en los ojos de Marcus finalmente murió. Fuimos novios de la infancia durante tantos años, pero solo ahora recordó quién soy realmente. Mis lazos familiares ya eran débiles. Mis padres no me querían, así que tuve que vivir para mí mismo. Siempre he puesto mis propios intereses primero. Vivo según el principio de devolver cada ofensa. Odio que me amenacen. Si alguien me empuja, me aseguraré de que si muero, sufrirá 10 veces más. Mis disculpas, finalmente susurró horrorizado, pero justo entonces, Caspian caminó a grandes zancadas. Terminado. Marcus ni siquiera había terminado de hablar cuando los guardias de la familia Lee lo pusieron de pie. Caspian lo miró, y estaba claro que quería cortarlo en 1000 pedazos. Sin embargo, aunque el emperador había decretado una vez que si alguien apuntaba con un arma a Caspian, podía ejecutar primero e informar después, Marcus era, después de todo, un general recién condecorado. Su estatus era especial. No podía ser tratado precipitadamente. Fue llevado a la prisión privada de la familia Lee. Mientras lo llevaban, sentí una sensación de inquietud. Me incliné y le susurré a Caspian: nunca has sido una persona impulsiva, pero ahora, imprudentemente vienes solo a Yanjin, y después de unas pocas palabras tuyas, desenvaina una espada. Definitivamente hay una conspiración aquí, deberías tener cuidado. Caspian asintió distraídamente, pero la mirada que me dio fue repentinamente extraña. Antes de que pudiera preguntar, habló con la voz dolorida: trabajo tan duro para ella, y todavía no confía en mí. Éramos novios de la infancia, nunca antes había sido tan impulsivo. Lo miré y tosí levemente.
lo cual un joven caballero acaba de volcar una tina de vinagre. ¿Será Cas de la familia Li de Yang Jin? Caspien, enfurruñado por los celos, me oyó llamarlo Cas, se le encogieron las orejas y se le enrojecieron las mejillas. Aproveché mi ventaja, pegándome a su lado. Gritando Cas, Cas, una y otra vez. Finalmente Caspien se tapó los oídos con las manos y huyó. Agité mi pañuelo hacia su espalda que se retiraba. Cas Lang Jun, mi querido, como lidiar con Marcus dependerá en última instancia de la voluntad del emperador. La zapatera del palacio puede susurrarle al oído a su majestad, pero si de verdad quiere proteger a Marcus, tendrá que pagar un alto precio. Dije en voz baja, sirviéndole a Caspien un cuenco de vino de osmanto. Ni siquiera se da cuenta de lo precaria que es su propia posición. Tras la muerte del primer príncipe heredero, madre e hijo, ambos perdidos, el emperador investigó a todos los que estaban relacionados con el zapato. Familia. En los últimos años, la familia del zapato ha sido reprimida constantemente en la capital. La hija del zapato solo obtuvo el título de emperatriz al negociar el poder militar de la familia. Incluso ahora, el emperador la desprecia. Caspien tomó la copa de jade burlándose, colocó más guardias en la prisión, observando cada movimiento. De repente pensó en algo y ordenó a una figura en las sombras. Después de que el guardia encubierto desapareciera, Caspien miró hacia la capital, algo perdido en sus pensamientos. Dijiste que hay problemas en el palacio. Extendí la mano para suavizar el espacio entre sus cejas. Tú mismo lo dijiste, la posición de la mujer del zapato es inestable. Marcus siempre es meticuloso, sabe que el emperador te favorece por encima de todo, pero tuvo el descaro de venir aquí e intentar matarte sin una pizca de miedo. Me temo. Sus ojos felinos me miraron, una profunda gravedad se instaló en ellos. Me temo que algo le ha sucedido a su majestad. El mundo sabía que el emperador adoraba a Caspien y tenía un profundo vínculo con el señor de la familia Le. Y señora, él era la persona que Caspien más respetaba en el mundo. Si había problemas en la capital, el corazón de Caspien no podía estar en paz. Dejó escapar un suave suspiro. Anoche mis espías informaron que todo en el palacio estaba normal, pero yo todavía me siento inquieto. ¿Quieres ir a la capital? Iré contigo después de pensarlo un momento. Pero en unos días es nuestro día de boda. Estaba preocupado por esto, incluso en su ansiedad, no quería que la boda que quería se pospusiera. El amor son solo dos corazones latiendo como uno solo. Tú y yo, ya somos uno. Si perdemos esta fecha de boda, podemos tener otra. Apreté su mano. La mirada de Caspien se suavizó. Rouel Liu, ¿me entiendes? En este mundo, realmente eres solo tú. De repente me di cuenta, había pasado mucho tiempo desde que había escuchado sus pensamientos internos, pero en verdad, no lo necesitaba. Cuando dos personas están enamoradas, todas las palabras se dicen en sus ojos, una sola mirada es suficiente para entender. Esa noche Caspien y yo hicimos arreglos para que la gente se encargara de la casa Le en nuestra ausencia, estábamos a punto de irnos cuando llegó un informe del incendio de la prisión, el incendio fue feroz, como si hubiera sido planeado, y en un instante, iluminó todo el cielo de Yanjin. Informe urgente, hay un traidor en la guardia, Marcus ha escapado. Informe urgente, un ejército de 80.000 está avanzando hacia Yanjin. Informe urgente, las puertas de la ciudad han sido abiertas por un grupo desconocido, el enemigo está entrando en la ciudad, la familia Su estaba cometiendo traición, el poder fundacional de la familia Li había sido infiltrado durante mucho tiempo por los Sus, este fue un ataque coordinado desde dentro y desde fuera. De repente comprendí ese incidente anterior, donde Marcus quería casarse con otra mujer y me echó a mí, su prometida, a un lado. Normalmente, la emperatriz Su habría venido personalmente a apoyar a su sobrino, pero esa vez, solo envió a alguien para reprenderme, porque no había aparecido, o mejor dicho, porque no podía aparecer. ¿Se estaba escondiendo? Un secreto, por ejemplo, una mujer de la familia Su, que ostentaba el poder militar, ahora estaba embarazada del emperador. Su hijo, por supuesto, sería el próximo príncipe heredero. Cuando el emperador falleciera, su hijo ascendería sin problemas al trono. ¿Por qué harían un movimiento tan peligroso ahora? Recordé las palabras de Caspien, las muertes prematuras de los dos primeros príncipes, la familia Su estaba involucrada, el emperador nunca permitiría que ella estuviera embarazada de su hijo. Aún así, había formas más discretas. ¿Por qué la familia Su elegiría una confrontación directa?
No pude entenderlo, miré a Caspian, la luz del fuego bailaba en sus pálidas mejillas, sus cejas estaban unidas, su mirada fija en la capital, sus ojos llenos de dolor. El emperador, probablemente sea más desgracia que fortuna, de repente se activó. Se dio la vuelta y corrió hacia el patio interior, lo vi claramente, se dirigía al patio de Lady Lee. Marcus había plantado espías por todas partes, prendiendo fuego a toda la propiedad. Cuando llegamos al patio de Lady Lee, el fuego ya ardía, el pilar principal ardía ferozmente, las doncellas en el patio gritaban y huían. Caspian agarró una. ¿Dónde está Lady Lee? La doncella señaló frenéticamente hacia el salón ancestral. En lo profundo del patio, la expresión de Caspian cambió, corrió hacia el pozo. Se echó un balde de agua encima y estaba a punto de cargar. Un momento después, la figura borrosa de Lady Lee apareció en las llamas. No necesitas salvarme, yo perdí la voluntad de vivir hace mucho tiempo y ciertamente no quiero estar en deuda contigo. Su voz era tan fría, como siempre lo había sido. Madre, Caspian gritó, cayendo de rodillas ante ella. A través de las llamas, vi el cuerpo de Lady Lee estremecerse violentamente. Habían pasado tantos años desde que había escuchado a Caspian llamar a su madre. Parecía abrumada por la emoción, pero rápidamente recuperó la compostura. El fuego ya estaba prendiéndole fuego. Túnicas en la voz gélida de Lady Lee. Ahora había un sollozo ahogado. Tú no eres mi hijo biológico, tu padre y yo, por tu culpa, nunca pudimos tener un hijo propio. Todos estos años no pude amarte, pero escuchándote llamarme madre una última vez, descubro que tampoco puedo odiarte. Caspian, debes irte, no hay destino entre nosotros, no te detendré. Cuando la voz de Lady Lee se desvaneció, Caspian se congeló, con los ojos abiertos como si le hubieran arrancado el alma. Nunca podría haber imaginado, después de 19 años de tortuosas dudas, que esta era la respuesta. No fue hasta que la viga transversal del salón ancestral se derrumbó y la figura de Lady Lee se desvaneció por completo en el infierno, que volvió a la realidad. Madre, Matiar, gritó tratando de correr hacia el mar de fuego. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo agarré por detrás, abrazándolo fuerte y sollozando yo mismo. Todavía tienes yo, Caspian, todavía me tienes, no te vayas, morirás. Mi mejilla estaba presionada contra su espalda, mis lágrimas empapando sus túnicas. No me dejes, te lo ruego, no me dejes. El impulso hacia adelante de Caspian se detuvo, sus ojos estaban rojos, extendió la mano hacia atrás, su mano temblando cuando tocó mi cabeza. No tengas miedo, Rouen Liu, escuché su voz ronca. ¿No estamos vivos hasta allí? La fuerza militar total que pudo movilizar fue de 120,000 hombres, usó 80,000 solo para rodear la ciudad de Yanjin. Claramente estaba apuntando a la familia Lee. Caspian planeaba usar los túneles secretos para escapar de Yanjin y buscar ayuda de los parientes de la familia Lee en las ciudades vecinas. Un guardia de la muerte nos escoltó profundamente en los túneles debajo de la mansión. De repente, Caspian, que estaba al frente, se detuvo. Miré hacia arriba y vi una vista increíble. El patriarca de la familia Lee, Caspian, un padre en nombre, estaba de pie ante nosotros. El señor Lee parecía muy tranquilo, casi ordinario, nada parecido a la figura imponente que había imaginado. Tenía una sonrisa amable. Lo has logrado, supongo que la señora te lo ha contado todo. Esta fue la primera frase que le dijo a Caspian. En el momento en que Caspian lo vio, sus ojos se enrojecieron. Lo sé, no son mis verdaderos padres, lo siento por mi existencia, ambos han sufrido todos estos años, pero por favor, pase lo que pase, váyanse con nosotros. No, la señora es débil, no quería esperar, iré a reunirme con ella pronto. La voz del señor Lee era tan casual como si hablara del clima. Sacó una ficha de su manga y la presionó en la mano de Caspian. Esta es la ficha de mando de la familia Lee. Nuestra familia es un clan antiguo, nuestros miembros son leales. Con esto, los clanes circundantes obedecerán tu palabra. Terminó, luego miró hacia atrás. Los caballos esperan fuera de la ciudad, los dejo 35 guardias de la muerte. Pueden escoltarlos con seguridad. Caspian agarró la mano del hombre con fuerza y luego la soltó lentamente. Una cosa más, justo antes de entrar al siguiente túnel, Caspian gritó, mis verdaderos padres, ¿quiénes son? Sí, ¿quiénes? Señor Lee, murmuró como para sí mismo. La familia Lee es el clan más poderoso, y se nos encargó criarte como un tesoro, sin un solo error. A tu madre y a mí incluso se nos prohibió tener nuestros propios cabellos, para que no compitieran contigo. Un estatus como ese, ¿de quién podría ser hijo? Su voz fue tragada por el rugido del fuego. Tiré de Caspian al túnel. Cuando salimos fuera de la ciudad, los guardias estaban esperando. Maestro, por favor, usted y la señorita Lu deben ir a Tanyuan inmediatamente para obtener ayuda. La guardia acumulada en negro se arrodilló ante Caspian.
Caspian montó su caballo y estaba a punto de levantarme cuando, de repente, una espada brilló en la oscuridad. El guardia arrodillado en el suelo se abalanzó, su espada apuntando a Caspian. Caspian tiró de las riendas esquivando. Un segundo después, varias figuras más cayeron de los árboles, inmovilizando al traidor. Nunca pensé, los guardias personales de padre habían sido infiltrados por la familia Su. Caspian, dándose cuenta, me alcanzó. No podemos ir a Tanyuan, tenemos que ir a otro lugar. Un momento después, una densa constelación de antorchas iluminó la puerta de la ciudad. En la distancia, vi a Marcus liderando su caballería, cargando hacia nosotros. Ve si vives, regresa por mí sin dudarlo. Saqué la horquilla dorada de mi cabello y apuñalé la grupa del caballo de Caspian. El caballo gritó de dolor y salió disparado. Arbeliu, el grito de Caspian fue arrancado por el viento. Por una fracción de segundo, lo vi luchando por hacer retroceder al caballo. No lo dejes regresar, escoltalo a un lugar seguro, grité a los guardias leales restantes. En el siguiente instante monté otro caballo y cabalgué hacia Marcus, que se atreve a bloquear el camino del joven general. Miles de flechas fueron derribadas, dirigidas a mí. Marcus, al frente de la columna, me vio, se sentó en su caballo, saboreando mi estado desesperado como un gato jugando con un ratón. Vine aquí para llevarte lejos, ya ves, después de toda esta lucha al final, aún así regresaste a mí por tu cuenta. Rouen estaba sonriendo con suficiencia, pero cuando se dio cuenta de que estaba solo, su rostro se oscureció. ¿Dónde está Caspian?, exigió. Las 2 unidades de caballería detrás de él se desplegaron de inmediato, persiguiéndolo. Al verme permanecer en silencio, hizo una pausa, luego regresó su buen humor. Mira, a la primera señal de peligro, te abandonó. Es incluso peor que yo, Rouen, a estas alturas debes saber que soy tu mejor opción. En respuesta a sus palabras, permanecí en silencio. Después de un largo momento, tomé mi decisión, me bajé del caballo, aterrizando de rodillas en la tierra ante él. Mi postura era de perfecta y sumisa obediencia. La grava afilada me desgarró las rodillas y pude sentir la sangre goteando, pero actué como si no sintiera nada, solo me arrodillé junto a los cascos de su caballo, mi cabeza inclinada hacia arriba, mirándolo con ojos gentiles y dóciles. Como era de esperar, Marcus era cariñoso. Complacido por esta exhibición, sabía que nuestra Rouen era la más inteligente y la que más valoraba su vida. Se sentó en lo alto de su caballo, extendiendo una mano hacia mí sonriendo. Felicitaciones, Rouen, has tomado la decisión correcta, sonrió. Le devolví la sonrisa y mientras me subía a su caballo, me apreté contra él como solía hacerlo, y luego invertí mi agarre en la daga que había escondido en mi manga y lo apuñalé, fuerte en el abdomen. Tú no esperabas esto, ¿verdad? ¿De verdad pensaste eras el único que sabía cómo jugar? Sonreí con suficiencia. Tú, por su bien, llegarías tan lejos. Aunque Marcus estaba en guardia, todavía logré herirlo. Su voz dolorida y odiosa salió. El ayudante más cercano a él finalmente reaccionó, sacando su espada larga para cortarme la cabeza. Detente con una mano. Marcus me cortó la nuca. Fue como si estuviera en una larga pesadilla. En el sueño, todavía era una niña de 4 o 5 años, que de repente se había convertido en el amor de la infancia del joven Marcus. En ese entonces él agarraba mi mano, diciendo, Rouen, en esta vida, tenerte es todo lo que podría pedir. Él y yo estábamos comprometidos. Me prometió el puesto de su esposa principal, diciendo que dedicaría el resto de su vida a amarme y nunca me dejaría sufrir el más mínimo agravio. Pensé que era suficiente, así que cuando dijo que quería construir su negocio, pero no confiaba en los miembros de su propio clan, yo, en respuesta a su amor, ignoré mi honor de doncella, hice apariciones públicas y arriesgué todo para ganar dinero para él. Cuando la noticia de esto se extendió a la capital, Marcus me miraba con tanto dolor diciendo, Rouen, no me importa nada de eso. Definitivamente me casaré contigo. Y así, día tras día, año tras año, trabajé para expandir las empresas de la familia Su, incluso enfrentándome cara a cara con el poderoso joven señor de la familia Li. Cuando conocí a Caspian, si no estábamos discutiendo prácticamente, llegábamos a las manos. Sin embargo, él nunca usó su estatus para aplastarme. Yo, por otro lado, le puse un montón de apodos feos. Él simplemente me llamaron Zorra. Esto continuó hasta que un día, el joven señor Li fue secuestrado. Toda la ciudad de Yangzhen quedó patas arriba. El clan Li lo informó a la corte imperial, pidiendo refuerzos. El emperador estaba furioso y envió a su guardia personal a buscar. Muy rápidamente, ese pequeño joven señor fue escoltado de regreso, completamente ileso. Todos se agolparon a su alrededor, ofreciéndole palabras de consuelo. Me quedé lejos de la multitud, dándome cuenta de que él era el hijo alrededor del cual todos giraban. Para una familia poderosa, este tipo de cosas no eran raras. Si no hubieran encontrado a Caspian,
todos simplemente habrían aceptado al doble de cuerpo como el verdadero amo, incluso los propios padres de Caspian podrían no haber notado el cambio. Resulta que mientras uses ropa magnífica, cualquiera puede ser Caspian. Durante ese tiempo no tenía ganas de discutir con él. El doble de cuerpo, imitando los gestos de Caspian, vino a mi puerta para provocarme, pero permanecí frío e indiferente. Esto continuó hasta que un día, el verdadero, el que había sido tan arrogante, frío y despectivo, se sentó frente a mí y lo miré atónito. Entonces, inconscientemente solté: bienvenido de nuevo. Tal vez el tiempo sin nadie con quien discutir había sido demasiado aburrido. Claramente nos despreciábamos, pero cuando vi que estaba a salvo, mi corazón finalmente respiró aliviado. Esa fue la primera vez que Caspian no discutió con yo. Él solo usó esos ojos felinos para mirarme por un largo tiempo y luego, una sonrisa burlona apareció en su rostro. Así que eras tú. Que nada. Deberías preguntar menos sobre los asuntos de este joven señor. En el siguiente momento su comportamiento frío, arrogante y cáustico regresó. ¿Estás enfermo?, murmuré, mirándolo. Luego me levanté y me fui volviendo a mi abaco. ¿Qué pasó después? Sé. Suponía que no debía saberlo, pero en las sombras mi mirada siguió a Caspian. Lo vi despedir a sus sirvientes, caminar solo hasta el final de un callejón y acercarse a una pila de verduras podridas, todo su cuerpo de repente desinflado. Esa sonrisa imbatible se desvaneció lentamente. El joven señor famoso por su coquetería, sus hombros ahora caídos, una sonrisa amarga en sus labios, parecía débil y abatido. Desde no muy lejos, el doble de cuerpo que parecía idéntico a él salió de las sombras. Tenías razón, ella te reconoció en el callejón oscuro. El rostro de Caspian estaba pesado. Incluso mis propios padres no me reconocieron, dijo, pero ella sí. El doble del cuerpo miró su expresión de dolor y abrió la boca, pero al final no dijo nada. Debería estar satisfecho. Para bien o para mal, hay al menos una persona en este mundo que reconoce a Caspian, y no solo por esta espléndida y brillante identidad. Caspian habló como si tratara de consolarse, pero la amargura en su voz era inconfundible. Entonces el secuestro había sido organizado por el propio Caspian. Todo fue solo la desesperada súplica de amor de un niño. Este incidente fue como una onda en mi vida, pero no hizo una ola. Caspian todavía apareció para causarme problemas, y yo, todavía preocupado por la familia Siu, pero a partir de entonces, las cosas mejoraron. Los otros dueños de tiendas en el gremio de comerciantes de Linzhou ya no me menospreciaban por ser una doncella soltera. Incluso charlaban conmigo. Pensé que mi arduo trabajo finalmente estaba dando sus frutos, solo que ahora, ¿me doy cuenta? Caspian me estaba ayudando en las sombras todo este tiempo, me había ayudado tantas veces, y yo, ni siquiera me di cuenta de ese joven, que me peleaba petulantemente por comida, y luego esbozaba una sonrisa de satisfacción. Después de todo, desde el momento en que nací en este mundo, me enseñaron a estar callado, a ser comprensivo, todo para complacer a los demás. Tuve que trabajar el doble solo para ser reconocido, así que nunca me atreví a soñar que un día, después de que me traicionaran, alguien cabalgaría a través de la noche solo para ser mi apoyo. Nunca me pidió nada, fue amable conmigo, pero nunca me lo hizo saber. Caspian, Caspian, ves, los niños que nunca han sido amados, solo saben expresar su amor de formas silenciosas y torpes. Afortunadamente ambos somos personas que nunca han sido amadas. Mientras podamos tomarnos de las manos, aún podemos recibir nuestra bendición. Cuando desperté de nuevo, estaba en la capital. Marcus me tenía confinado en la mansión del general, fuertemente custodiado. Las únicas personas a las que se les permitía verme eran los 3 miembros de la familia Lu. Habían sido convocados por Marcus para actuar como persuasores, para hacerme inclinar la cabeza ante el general. En el momento en que Clara me vio, sus ojos parecían que podían escupir fuego, pero no podía ignorar a los guardias que la observaban, así que puso una sonrisa brillante y tomó mi mano. Hermana mayor, cometiste un terrible error, pero el general todavía te trata con tanta sinceridad. ¿Con qué más estás insatisfecha? Eso es lo que dijo en voz alta, pero cuando se inclinó, bajó la voz y siseó: Rouen Lu, perra, realmente tienes una vida dura porque tuviste que regresar. Solo sonreí. Un segundo después, sin dudarlo, la abofeteé en la cara. Rouen Lu, Clara gritó como una loca y se abalanzó sobre mí. Esquivé su torpe ataque, dejándola caer. Luego la presioné sobre la cama. Les gritó a los guardias: idiotas, ¿por qué no me están salvando? Soy la prometida del joven general, su futura amante. Clara luchó, gritándole los 2 guardias: su general acaba de ser apuñalado por mí, y ni siquiera me ha arrestado. ¿Creen que pueden tocarme?, pregunté, mi voz arrogante y tranquila. Los guardias que me rodeaban se miraron entre sí, inseguros. Al final, nadie dio un paso adelante para detenerme. Así como así, abofeteé a Clara docenas de veces, hasta que ambos lados
De su cara se hincharon, solo entonces la solté soplando en mis palmas doloridas. Rowan Lu, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Solo espera. Clara se bajó de la cama, sus ojos llenos de veneno. Al escuchar su amenaza, solo agité mi mano con desdén. El rostro de Clara cambió, se dio la vuelta y huyó sin mirar atrás. Iba a buscar refuerzos, lo que significaba nuestros padres injustos. Al anochecer, mis padres llegaron arrastrando a la herida Clara con ellos, sus expresiones furiosas. Ladeé la cabeza, mirando el rostro de Clara, que ahora era el doble de su tamaño normal. No pude evitarlo, me eché a reír. Esa risa los impulsó. Loca, niña malvada, tu hermana es la futura joven dueña de la mansión del general. Si algo le sucede, ni siquiera tendrás la oportunidad de ser una concubina aquí. ¿Cómo te atreves a hacerle daño? Mi padre fue el primero en saltar, señalándome y maldiciéndome. Cuando escuchó las palabras joven amante de la mansión del general, una mirada de suficiencia apareció en los ojos de Clara, y me miró con arrogancia. Oh, ¿en serio? ¿Ella realmente va a ser la joven amante? Dije arrastrándolas palabras. Removiendo el té en mi taza, miré hacia arriba, soplándome las uñas, y fingí angustia. Pero, la última vez que el general me rogó que volviera, me prometió el puesto de su esposa principal. En el momento en que dije eso, los tres, que habían sido tan arrogantes, se congelaron, sus expresiones cambiaron. El general te envió aquí para persuadirme. Las condiciones específicas que ofreció, no las habrías olvidado, ¿verdad? Mis ojos sonreían cuando me volví hacia Clara. Después de todo, el general y yo compartimos eso, novios de la infancia, un vínculo que es tan difícil de cortar. Por otro lado, sus sentimientos por ti, estoy seguro de que lo sabes claramente en tu corazón. Hermanita, me dijo, era solo una herramienta para hacerme enojar. Bajo mi mirada, Clara comenzó a temblar, finalmente se derrumbó, tropezando hacia atrás. De repente arrancó una daga del cinturón de un guardia y se abalanzó sobre mí. Tú, vete al infierno. Este era el momento exacto que estaba esperando. Esquivé fácilmente la estocada de Clara. Para cuando la visión de todos se aclaró, mi espada estaba presionada contra su cuello. Quiero ver a Marcus, dije en voz baja. Los guardias permanecieron congelados. Sonreí. Te daré media sich en 1 hora. Si no está aquí para entonces, le abriré el estómago y dejaré que tu general conozca a su hijo nonato temprano. Después de que dije eso, solo tomó una barra de incienso. 15 minutos antes de que apareciera Marcus, tal vez por la herida en el vello de su abdomen, se veía pálido y demacrado. Fue solo cuando me vio que una pequeña sonrisa tocó sus labios. Rowan, realmente es un gato con personalidad, dijo. Si querías verme, podrías haber enviado un mensaje para que causar semejante escena. Déjame ir, estoy intercambiando a tu futuro primogénito por mi libertad. Clara, al oír esto, miró a Marcus con los ojos llenos de lágrimas, llorando. General, pero solo se encontró con la fría mueca de Marcus. Ni siquiera la miró, su mirada estaba fija en mí. Habló lentamente, su voz llena de afecto. Rowan, mi primogénito, solo puede nacer de ti. Cuando dijo esto, no solo el rostro de Clara cambió, sino que mi padre, que estaba de pie nervioso, también palideció. Marcus, eres realmente repugnante, dije sin piedad, pero Marcus actuó como si no hubiera escuchado su tranquila sonrisa sin cambios. Dejarte ir es imposible. Sin embargo, Rowan, si te ofrezco un intercambio diferente, me la entregas y te llevaré a conocer a alguien, que en ese instante sentí como si me apretaran el corazón. Miré a Marcus, tratando de encontrar una mentira en sus ojos. Caspian, susurró las 3 palabras. Suavemente la sonrisa en sus labios se ensanchó. En ese momento, sentí como si me hubiera caído un rayo. Mi cuerpo casi se dobló. Al final, hice el trato, me llevó a la prisión de agua, a una celda oscura y húmeda. En la penumbra, muy atrás, vi una figura dorada. Caspian estaba encadenado por ambos lados, su cuerpo cubierto de heridas, torturado hasta quedar irreconocible. Con solo una mirada, mis lágrimas se desbordaron. Marcus hizo que los guardias me liberaran. En ese momento, corrí hacia adelante al lado de Caspian, escuchó mis sollozos y lentamente levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Esta mirada, no está bien. Mi corazón fue golpeado por una gran ola, pero mi rostro permaneció una máscara de puro dolor. Me estiré tocando sus mejillas, sollozando mientras preguntaba, ¿duele? ¿Duele? Caspian negó con la cabeza, intentó hablar pero su garganta estaba demasiado seca por falta de agua, no pudo emitir ningún sonido. Solo miró mis ojos llenos de lágrimas y trató desesperadamente de articular un mensaje. Leí sus labios. Seguro se ha recuperado. 10 días, terminó. Luego me desplomé, como si las heridas fueran demasiado. No le hagas daño. Me puse de pie, secándome las lágrimas y le hablé con calma a Marcus. Me quedaré aquí contigo. Marcus levantó la barbilla, una sonrisa de satisfacción en su rostro.
Después de eso, siempre que tenía tiempo, corría a la prisión de agua para cuidar de Caspian. Vi cómo sus heridas mejoraban lentamente. Finalmente pude relajarme. Después de ese primer encuentro, no intercambiamos más palabras. Parecía que a Marcus le encantaba ver este juego de dos amantes atrapados en una situación desesperada. Creía que tenía el control total, sin amenazas restantes, por lo que era increíblemente presumido y nunca me impidió visitarlo. Esto continuó hasta el 7º día. Estaba a punto de salir cuando un grupo de viejas matronas me agarró. Me arrastró de regreso a mi habitación y me obligó a ponerme una túnica roja de boda. Me empujaron al salón principal. Marcus ya estaba allí de pie, también con túnicas rojas. A la cabeza del salón estaba sentado mi padre temblando. «¿Ves a Rowan? Al final. ¿Puedes todavía? Solo te casas conmigo». Marcus me sonrió. «Es así, que de verdad, qué mala suerte». Sonrió. Le devolví la sonrisa. Justo cuando Marcus me agarró la mano, preparándose para inclinarse ante mi padre, un guardia irrumpió desde afuera. «Informe urgente». Marcus escuchó el informe y su rostro cambió instantáneamente. Miró mi expresión burlona e inmediatamente rugió de furia. «Perra, lo supiste todo el tiempo». «No», me señaló, enfurecido. «Desde el principio, lo sabías. Sabías que el hombre en la prisión de agua no era Caspian. Deliberadamente hiciste esa obra para mí, solo para hacerme bajar la guardia». No importa lo que dijera, solo le sonreí. Al ver mi sonrisa, Marcus estaba tan enojado que apenas podía respirar. «Casi me mata en el acto». Pero fue detenido por un asesor lúcido y sensato. «Llévala al palacio», ordenó. Me encerró en los aposentos de la emperatriz Su. Conocía su plan, aunque la familia Su tenía poder militar. Contra la red centenaria de guardias de la familia Li en las 4 prefecturas, no tenían ninguna posibilidad segura de victoria. La victoria de Marcus en Yanjun se debió solo a un ataque sorpresa. Ahora, Caspian había reunido al ejército real y estaba avanzando. Yo era la carta del triunfo para amenazar a Caspian en el momento crítico. Sería la carta de escape de la muerte para todo el clan Su. Ahora mismo, lo más preciado era el niño en el vientre de la emperatriz, pero si fallaban, yo sería el plan de escape de la emperatriz Su. Desafortunadamente para él, llegó un paso demasiado tarde. El destino de la familia Su estaba sellado. Durante 3 días comí y viví en las mismas habitaciones que la emperatriz Su. Viendo a la mujer una vez alta y poderosa descender a la locura, se agarró el estómago, destrozando todo en el palacio. Cuando se enojó, maldijo al emperador. Luego me diría que no sabía lo que era bueno para mí en el pasado. Ella gobernaba el palacio interior con puño de hierro. Cualquier mujer que quedara embarazada desaparecería. Había matado a tanta gente justo debajo de las narices del emperador, nunca pensando que llegaría un día como este. En sus momentos lúcidos, lo intentaría. Para convencerme. Marcus está dedicado a ti. Si tiene éxito, serás la mujer más honrada del reino. Qué lástima, qué lástima. No escuché una palabra de lo que dijo. Estaba pensando en Caspian. Si él estuviera aquí, estaría intercambiando pullas con la emperatriz, probablemente haciéndola desmayar de rabia, pero incluso sin él aquí, no importaba. La emperatriz quería lavarme el cerebro. Pero ella malinterpretó fundamentalmente que no se puede limpiar un cerebro confundido por el amor. Al tercer día, las trompetas del ejército de Caspian resonaron fuera de la ciudad imperial. Él estaba a la cabeza del ejército de la familia Li. El War, al mando del gran ejército en nombre de la protección del emperador, era deslumbrante. 150.000 tropas de élite rodearon la ciudad imperial. La emperatriz Su, al ver que su plan había fallado, se volvió completamente loca. Para garantizar su propia seguridad, hizo que sus guardias personales me agarraran. Levantó una espada, queriendo perecer junto conmigo. «Lo haré, concédeme tu deseo». El sonido de una espada cortando el aire. Ella rió, su rostro salvaje. «Cuando mueras, todos te alabarán por morir con integridad. Serás un gran héroe. Al final, morirás conmigo». Ja, miré su estado maníaco. Quería decirle que solo soy una persona común, comparada con una gran muerte. Preferiría vivir una vida tranquila con el hombre que amo, pero al final no dije nada. En cambio, cuando Marcus, queriendo usarme como rehén para las negociaciones, finalmente llegó, me vio sosteniendo a la emperatriz Su, una soga alrededor de su cuello colgando de las vigas. En el momento en que vio eso, lo supo. La situación estaba decidida, no tenía más movimientos que hacer. Marcus se rindió, obligado a su LS. Me preguntó cómo en el pasado pudiste infiltrar a tu gente en la familia Li. Por supuesto, la familia Li también podría infiltrarse en tus fuerzas, se lo dije seriamente. Además, comparado con el linaje desconocido en el estómago de la emperatriz, el verdadero dragón, el linaje está parado justo frente a ti, allá en Yangjian. Antes de que el señor Li entrara en el fuego, me habló de la preciosa identidad de Caspian, una persona por debajo de 1, pero por encima de 10.000. Una persona a la que toda la familia Li tenía que servir.
¿de quién podría ser hijo Caspien, para que la familia le pagara tal precio? Lo pensé durante mucho tiempo y finalmente encontré la respuesta: la familia Li siempre ha sido leal, confiando en su cercana relación con el emperador para perdurar durante siglos. Él es el hijo del emperador actual, el que supuestamente murió. Hace 19 años la emperatriz anterior tuvo un embarazo saludable, pero al nacer, fue en un cuerpo 2 vidas. El emperador supo al instante que era un plan del palacio interior, estaba decidido a proteger a este niño. Esa noche, llevó al bebé a la familia Li lejos del centro de poder, les prometió a la familia Li 40 años de prosperidad inigualable, a cambio de que criaran con cuidado a este niño. Durante 19 años, el emperador ha estado allanando el camino para él, solo esperando una oportunidad para traerlo de regreso al palacio y entregarle este imperio. Este era la razón por la que la familia Su se rebeló. Pensaron que podrían producir al próximo príncipe heredero, pero accidentalmente se enteraron de que el imperio ya había sido prometido. En el pasado, la familia Su había confiado en su influencia en el harén para entrometerse en la sucesión, envenenando a la emperatriz anterior, queriendo que su propia hija tomara el trono. Al final, fueron odiados por el emperador Fan y enfrentaron una represión constante. Pero la mujer Su aún se convirtió en emperatriz. Su ambición ardía, quería devolver a la familia Su a su antigua gloria. La mayor suerte y desgracia de la familia fue producir 2 personas ambiciosas en una generación. La emperatriz tomó el poder en el palacio usando drogas para mantener cautivo al emperador, mientras Marcus avanzaba hacia Yangtze, queriendo estrangular a Caspien en su cuna. Estaban tan cerca y sin embargo fallaron. Miré a Marcus y me incliné ligeramente. No te preocupes, dije, no te dejaré morir tan fácilmente, te entregaré al doble del cuerpo de Caspien. Sin embargo lo torturaste, ahora te devolverá el favor. Será mejor que intentes sobrevivir, porque si mueres, Clara, y tu único linaje en su vientre, será enterrado contigo inmediatamente. Al oír esto, Marcus se mordió el labio con tanta fuerza que sintió la sangre. Rowan, mientras se lo llevaban a rastras, gritó: sí, en ese entonces si yo hubiera sido devoto de ti, no lo habrías amado, me habrías amado a mí. No es así. Me reí. Claro que no, eres estúpida y codiciosa, lo más importante, eres egoísta. Incluso si me hubiera casado contigo, habría tenido una aventura, poniéndote un sombrero verde en la cabeza, habría envenenado tu comida, para hacerte sufrir un derrame cerebral en la mediana edad, y cuando estuvieras postrada en cama, con forúnculos creciendo en tu espalda, incapaz de moverte, habría contratado a 10 viejas matronas viciosas para que se turnaran para abusar de ti. Por supuesto, esa no es la parte más importante. Hice una pausa y luego continué. La parte más importante es, ni siquiera eres digno de ser comparado con él. Al oír esto, Marcus de repente levantó la vista y vio a Caspien, que corría hacia mí en la distancia. Esos ojos finalmente se atenuaron. Caspien es muy dominante. En el momento en que me alcanzó, no dijo una palabra, simplemente me atrajo a sus brazos, sosteniéndome como si temiera que desapareciera, como si nunca pudiera abrazarme lo suficientemente fuerte. Podía sentir su cuerpo temblar. Has adelgazado mucho, eso fue lo primero que me dijo. Tú también. Me estiré y le devolví el abrazo, respondiendo suavemente. Enterró la cabeza en mi hombro y mientras hablaba, sentí una cálida humedad empapando mi ropa. ¿Por qué lloras? Te extrañé, susurró, su voz gruesa. Solo pensarlo me da ganas de llorar. Oh, ¿dónde está ese imponente general que dirigió el ejército hace un momento? No pude evitar burlarme de él. Caspien levantó la cabeza, mirándome con enojo. Luego se secó bruscamente las lágrimas de su propia cara. Antes de bruscamente me estás exponiendo, ¿no lloras tú también? Sí, yo también lloro. Estuve encarcelada durante días, aterrorizada de dar un paso en falso. Este mundo perfecto nunca lo había visto antes, pero luego lo conocí. Toda la fuerza que me sostenía, en el momento en que lo vi, todo se disolvió. De repente agarré su mano, oliendo a Caspien. Tenía tanto miedo, yo también, Rowan Liu, tenía tanto miedo de que si llegaba un paso demasiado tarde, nunca te volvería a ver. Las lágrimas que acababa de enjugar estallaron de nuevo como una presa rota. Y así, bajo la mirada de decenas de miles de soldados de élite, nos agachamos en el suelo, abrazados, y simplemente lloramos. El sonido de nuestros sollozos resonó por toda la capital. Finalmente estábamos juntos, pero muchos años después, cuando nuestro propio hijo tuvo la edad suficiente para volar una cometa, la gente seguía contando esta historia para burlarse de nosotros. Nuestro pequeño, al oír esto, se veía tan avergonzado, su cara severo, tratando de sermonearnos. Padre, madre, en su vida diaria, por favor,
traten de ser un poco más dignos y estables, dijo esto mientras observaba a Caspian, quien me abrazaba mientras pelaba nueces para mí. Caspian ni siquiera levantó la vista. Tu padre renunció a ser emperador por tu madre, ¿de qué sirve una imagen digna? Al escuchar esto, asentí vigorosamente, luego pensé en algo y señalé, ay, a nuestro hijo con cara hosca, no acabo de dar a luz a un pequeño rey demonio, comparado con que tu padre no es emperador, no eres un poco demasiado serio. Nosotros no nos llevamos a casa accidentalmente al niño. Equivocado, ¿verdad? Nuestro hijo suspiró exasperado, madre, según los registros cuando diste a luz, padre tenía todo el palacio cerrado, no había posibilidad de ser cambiado, asentí, luego miré a Caspian, si no, ¿deberíamos tener una hermanita con la que jugar, para evitar que nos sermonee todo el día? Caspian, al escuchar esto, instantáneamente se animó antes de que yo pude reaccionar, me había levantado en sus brazos y me llevaba al dormitorio, miré las nubes pasar aturdida, igual que estaba yo hace un año. En ese año, dos extraños se unieron por amor en comparación con la mayoría, ellos entendían cómo apreciarse, llamé su nombre, Caspian, me estás cargando, eres un gran problema, eso es lo que dijo, pero sus pasos se ralentizaron, no te soltaré, no lo haré, Cas, me estás dejando caer, Rowan, ¿estás gritando a plena luz del día? Ya eres tan viejo y todavía te sonrojas, mira tus orejas rojas, cállate. Dentro de la habitación, mi risa y las protestas de Caspian continuaron. Fuera del patio, el emperador, con sus túnicas reales, se había acercado a su joven nieto. Señaló la puerta y habló con profundo significado, tu padre, no se puede confiar, el futuro de este imperio, de ahora en adelante dependerá de ti. Al darse cuenta del peligro, los ojos del niño se abrieron de par en par. A partir de entonces el mundo tuvo una pareja feliz más y un niño pequeño más, con una pila interminable de tarea. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.